Entonces, de alguna manera, hay momentos en que las personas, incluso de la iglesia, empiezan a como poner su esperanza en las cosas del mundo. Y de alguna manera, algunos están tensos, preocupados por lo que va a pasar. Entonces, eso es una cosa que de alguna manera afecta de distinta manera a las personas. Y quiero eh, eh, a ver, a ver, un momento porque tengo un eco aquí. Ahí, entonces, lo que tenemos que hacer es. Ay, parece que alguien se me desconectó. Tendría que se desconectó. No estamos bien. Pues entonces, quería que usted abriera su Biblia, si es que la tiene por ahí, en Juan, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, porque la preocupación es grande. Entonces, una de las cosas, el primer punto que usted tiene que tener claro en su corazón, pero totalmente claro, es que usted de ninguna manera depende del mundo. Usted depende de Dios en todo. Y otra cosa que tiene que tener claro, que de repente me encuentro con personas que tienen una visión un poco extraña. De repente dice, no, es que el diablo me hizo esto y que el diablo me hizo este otro. Y yo me quedo pensando si el diablo tiene autoridad sobre ella. Porque la Biblia es tan clara, tan directa, tan explícita en decir que nosotros pasamos del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. O sea, ya no somos parte del reino de las tinieblas. A no ser que usted siga siendo parte del diablo. Perdone que se lo diga así. O sea, cuando usted le da crédito al diablo en su vida, usted está diciendo inconscientemente que pertenece al reino de las tinieblas. Y usted pertenece al reino de Dios admirable. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en su vida está determinado por Dios y permitido por Dios. Y dentro de eso, una de las cosas que usted tiene que saber es que el mismo Señor que estableció el reino, dice que usted está sujeto a todas las cosas que le pasan al resto de las personas. Dice que el Dios le hace salir el sol sobre bueno y malo y hace llover sobre justo y justo. Entonces, usted no es un ser privilegiado que no va a ser afectado por la enfermedad o el problema económico. No, no, no. Cuando Jesús nos introdujo a su reino, en ningún momento prometió que íbamos a estar exentos de las vicisitudes que pasa a todo el resto del mundo. La vida se vive igual. ¿Qué diferencia tenemos con el resto de las personas? Una diferencia muy simple y clara. Nuestra diferencia es que nosotros somos salvos. Nosotros tenemos nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando llegue el día final, nosotros vamos a ser apartados del resto de las personas porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero en cuanto a vivir la situación del mundo, usted va a vivir las mismas cosas que vive el resto de las personas. Entonces, no, pero usted no puede ni debe darle crédito al diablo en su vida, porque usted no está en el reino de las tinieblas, usted está en el reino de la luz admirable de Jesucristo. Por lo tanto, usted no debe ir con temor a lo que el diablo puede hacer por usted. Si alguna cosa hace el diablo es porque el Señor se lo puede permitir, pero no tiene otra opción. Usted no puede ir a hablar al Señor para que lo libre de algo que no tiene por qué librarlo, porque usted no está ahí. Ahora, cuando usted está en guerra espiritual es diferente, porque en ese instante usted está como ministro de Dios, reprendiendo las obras del diablo y está ejerciendo un ministerio. Y ahí usted necesita que el Espíritu Santo lo llene para destruir las obras del diablo. Que la unción de usted se manifieste, porque ella está en una guerra. Está invadiendo las tinieblas, pero usted no pertenece a las tinieblas. Una cosa que tiene que tener muy claro en su corazón y andar, caminar en la fe y en la confianza, en la fe y en la confianza de que Dios es el que determina su vida. El Dios es el que determina su vida. Por lo tanto, si a alguien tiene que ir a reclamar, entre comillas, ¿verdad? Y si a alguien tiene que ir a hablar, es al Señor, no a ninguna otra persona. Usted no depende, o sea, que la situación económica de este país esté horrible, que nosotros nos gustaría que hubiera más oportunidades, eso es parte de ser ciudadano, y usted tiene todo el derecho a tener sus pensamientos y a procurar que las cosas mejores le ocurran a este país. Eso es parte de su deber ciudadano. Pero su vida no depende, ni va a depender nunca de Satanás y su demonio, ni del mundo, ni del presidente, ni de la mafia, ni lo que pueda hacer usted. Usted se va a morir cuando Dios determine cuándo se tiene que morir.
porque usted no pertenece a otro reino. Entonces, quisiera que le abriéramos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Juan, y vamos a hablar de eso. Dice, capítulo 5 de Juan, Juan, la primera carta de Juan, no estoy hablando del Evangelio de Juan, estoy hablando de las cartas de Juan. Y la carta de Juan, capítulo 5, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Mire qué explícito, ¿ah? Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, yo quiero que leamos eso. Ahora, fíjese qué simple y explícito, sencillo, porque esa gente, hay muchos creyentes que andan divagando en su corazón. No saben si aman a Dios, cómo lo aman, cómo tienen que amarlo. De repente creen que en los cultos tienen que hacer manifestaciones emocionales. Ojo, las emociones no son malas. No, usted no vaya a creer que yo estoy enseñando que las emociones son, no. Las emociones no son malas, son parte de cómo Dios nos hizo. Pero nosotros no vivimos por emociones, sino por fe. No vivimos por emociones, sino por convicciones. Usted no puede vender una convicción por una emoción. Y eso pasa con algunos creyentes. Algunos creyentes, por emociones, tienden a solidarizar con el homosexualismo, con las prácticas homosexuales, con el homosexualismo, por emoción. Por gente, por aquí, acá. Nosotros no tenemos por qué atacar ni mirar en menos a la gente que es homosexual, porque Dios no nos mandó a eso. Pero debemos condenar la homosexualidad como la condena la Biblia, o sea, no somos partícipes de eso. Entonces algunos creyentes emocionalmente, porque las emociones, porque la pobre gente por acá, terminan como encontrando normal lo que no es normal. Por lo tanto, no está viviendo por convicción, sino por emoción. Usted debe amar al homosexual, pero no debe amar lo que él hace, las prácticas homosexuales. Eso es pecado. Por eso tenemos que diferenciar las cosas. Usted vive por convicción, no por emoción. Y muchas cosas en este mundo le van a emocionar, pero no necesariamente agradan a Dios. Me estoy dando a entender. Muchas cosas a usted le van a tocar el corazón y esta es la lucha, porque el diablo activa nuestras emociones y produce eventos que son emocionalmente tocables y muchos de nosotros nos vemos afectados por nuestras emociones, pero no significa que eso agrada a Dios. Entonces usted tiene que separar. No vivimos por emociones, sino por convicciones. Entonces, y lo otro que tenemos que vivimos conforme a la verdad. Entonces, cuando los creyentes tienen esa lucha tan profunda del amor a Dios, porque como todo lo reduce a las emociones, cree que mientras más lloran en el altar, mientras más emoción tienen hacia Dios, más se lo aman. Pero Dios no ve la cosa así. Fíjese el versículo 3. El versículo 3 lo que te dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento. Qué simple, qué sencillo. O sea, el amor a Dios se manifiesta cuando guardamos su mandamiento. Y Jesús fue bien claro cuando dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. O sea, el amor a Dios se manifiesta cuando guardamos un mandamiento. El amor a Dios es totalmente práctico. El amor a nuestro prójimo es totalmente práctico. El amor a nuestro esposo, esposa, hijo, mamá, del padre es práctico. No es, el amor tiene una emoción que es lógica, que tiene que tenerlo. Porque abrazar, algunas veces llorar cuando la otra persona le pasa una desgracia es parte del amor también. Pero eso no manifiesta el amor. Es algo solidario. El amor se manifiesta cuando usted procura el bien de los demás y lo lleva a la práctica. Hay gente que está llena de emociones, pero le hace la vida imposible a otras personas. Todo lo reduce a emociones, pero en su vida práctica
no trata bien a la esposa, al esposo, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, o al prójimo en general. Pero está lleno de emociones y llora y se lamenta porque, pucha, te pido perdón y bien pasa la vida pidiendo perdón, pero nunca cambia. Entonces, Dios es tan claro en decir que el amor a Él se manifiesta con hecho, y el hecho es, dice ahí claramente, dice, lo voy a volver a leer, pues este es el amor a Dios. Dice, dice que guardemos su mandamiento. Y después diga, porque todo aquel que nació de vence al perdón. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque para algunas personas cumplir los mandamientos de Dios como que es gravoso, que lata. Y hay algunos creyentes también, que lamentablemente, ojalá que no sea su caso, están siempre quejándose de las cosas que tienen que cumplir. O sea, cuando el Señor nos pone ciertos mandamientos que nunca olvide que el mandamiento lo único que procura es guardarlo a usted. El mandamiento no fue hecho para como un aguafiestas, con Dios no es un aguafiestas cósmico. Bueno, que todo lo que dice, no, el mandamiento procura que usted no peque y que el pecado le destruya. Porque cuando la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo, o cuando dice la Biblia que el pecado trae muerte, no es muerte física solamente, es muerte espiritual. Entonces las personas no miden lo que el pecado afecta el alma, porque el alma no reclama, sino que cuando ya el alma está hecha a pedazos, la persona se da cuenta que vivió una vida disoluta, desordenada, apartado, no cumpliendo los mandamientos de Dios, no amando a Dios. Y esto le trajo consecuencias posteriores, porque, porque la cuenta se pasa. He conocido, y a lo mejor usted también, a personas que en el transcurso de los años han disparfarrado su vida, han hecho de su vida algo totalmente inútil, y cuando llega al punto que están destruidos, no tienen paz, no tienen esperanza, nada les llena, nada, porque no han conocido a Dios. Pero mientras estaban sin Dios y disfrutando, todo era alegría, como dice Salmo 73, todo era gozo. Y ahora, como el mundo es así, a mí no me interesa en este instante el mundo, me interesa usted como creyente, me interesan los creyentes. Lamentablemente, como dice nuestra querida hermana Cita, lamentablemente, hay gente que no mide el amor de Dios. Muchas veces le importa un comino, perdón la expresión, cumplir o no cumplir los mandamientos de Dios. Y se aferran a la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios está en función del amor a Dios. La misericordia de Dios se manifiesta cuando tú amas a Dios. No, no puedes tú jugar, ni yo debo jugar, ni ninguno suele jugar, con que Dios en su misericordia nos va a perdonar cualquier cosa. Todo tiene su límite. Y nosotros vamos a ser juzgados también por nuestras obras. Entonces, porque dice Dios, porque aquel que peca deliberadamente no le queda más que una horrenda expectación de juicio. Que ha de orar. Déjese de estar pensando que todo lo perdona Dios. Bueno, ahora, ¿cómo usted va a vencer al mundo? ¿Qué es lo que vence al mundo? Porque usted ahora está escuchando todo tipo de ofertas y de pensamientos, y los pensamientos en esta confrontaciones electorales, usted lo ha podido escuchar de gente que cree en ciertos valores, otros que no, y el mundo hace mucho tiempo que avanza sobre una ideología que es contra Dios, abiertamente contra Dios. No le interesa. No le interesa el asesinato, no le interesa la mentira, no le interesa el robo, no le interesa la corrupción, sino que se justifica. Y usted ha sido testigo, como yo, con una tremenda sorpresa de que hombres tremendamente corruptos, con su corrupción tremendamente comprobada, no están presos. Sale y te dice, ¿cómo salen? Porque también el poder que debiera ejercer justicia no lo está haciendo.
Pero eso es algo que es parte de lo que está diciendo, que la Escritura establece. Entonces nosotros muchas veces miramos con angustia, desesperación, y si me pasa algo, me van a hacer justicia a mí, pero usted no depende de las personas, depende de Dios, depende de Dios. Y Dios ha producido milagros tremendos, grandes. Gente que es totalmente torcida ha tenido que bendecir al creyente sin saber por qué. Porque usted depende de Dios, no de personas. Entonces aquí está lo que dice, que nuestra fe vence al mundo. No tenga miedo de su futuro, no tenga miedo de lo que viene. Ponga su vida en las manos de Dios y Él va a guiar cada paso, cada cosa que hace, porque su fe vence al mundo, pero cuando no hay fe, no se vence al mundo. Te voy a leer un poquito más para lo que dice, porque todo lo que nació de Dios vence al mundo, ha vencido al mundo. No, perdón, todo aquel que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién? El que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo que hacer una aclaración aquí. La palabra mundo se utiliza para, aún se referencia al planeta, también se utiliza para las personas y también se utiliza para el sistema filosófico. De hecho, ir por todo el mundo, cuando dice Jesucristo, ahí se está refiriendo al planeta. Cuando Jesús dice, cuando se dice, la Biblia dice, de tal manera dio al mundo, no está hablando del planeta, está hablando de las personas. En un momento se refiere al planeta, cuando dice, porque de tal manera dio al mundo, está refiriendo a las personas. Y cuando la Biblia dice, no me dice el mundo, ni las cosas de este mundo, se está refiriendo a la filosofía, al sistema filosófico. Y aquí, y el enemigo grande que tenemos no es el planeta, ni son las personas. De hecho, Pablo fue bien claro y bien específico, aunque a ustedes les cuesta entenderlo, y a mí también, que dice que nosotros, que nuestro enemigo dice que nosotros tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra personas. Por lo tanto, cuando se refiere al mundo, nosotros tenemos problemas con las personas. De hecho, podemos llegar a acuerdos con las personas. Y también hay gente que es insoportable, que a lo mejor le hace la vida muy difícil, pero eso no es suficiente al enemigo. Pero dice, no améis al mundo y las cosas del mundo, pero el sistema filosófico de este mundo, gobernado y manejado por el Satanás, ese sí que es un problema. Porque atenta contra los valores de Dios, atenta contra su fe, atenta contra usted, y muchas veces lo pone en jaque, muchas veces lo aprisiona. Hay momentos en que a usted se le exige ciertas cosas para pertenecer a ciertos grupos, y esto va a empeorar, porque más adelante el sistema filosófico va a impedirse la Biblia que usted pueda comprar o vender y va a hacerle cosas que no quiero entrar en eso por ahora. Pero cuando usted está siendo puesto a prueba, ahí no va a tocar decidir si usted está dispuesto a serle fiel a Dios o no. Pero la Biblia dice que su fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Usted no, de hecho, ha habido tanto testimonio de maquinaria persecutora nazi, maquinaria persecutora comunista, maquinaria persecutora de grandes, de tremendos líderes que son autoritarios y son realmente horribles en el mundo, que han puesto a prueba al creyente. Y muchas veces la fe de ese creyente ha hecho que gente que lo está observando crea en Dios. O sea, su fe vence al mundo. Su fe nunca va a dejar de tener fruto, aunque usted no lo vea. No va a ver fruto, porque va incluso a tocar a personas que están en lucha interior y lo van a ver a usted tan decidido, tan claro, que van a despertar fe en ellos. O sea, su fe nunca, nunca, nunca va a dejar de vencer. Va a vencer de una manera o de otra, pero vence el mundo. Y eso es lo que dice que usted no depende del nuevo presidente que va a tener este país. No depende de las cosas que van a ocurrir en este país, usted depende de Dios. Pero usted tiene un deber cívico de hacer las cosas y ojalá elegir a la persona que más se acerque a los principios divinos. Pero usted no depende de las personas, ni para comer, ni para nada. En este instante hay muchos hermanos en el mundo, sobre todo en Nigeria, que están sufriendo una cosa terrible de persecución y muerte.
se mantienen fieles. Porque ellos no pertenecen a este mundo. Están más, tienen la visión de Pablo, dice, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Pero no tenga miedo, no tenga miedo. Su fe vence al mundo y dice, y hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, lo aceptó como su Señor y Salvador, lo invitó a venir a su vida. Por favor, tenga presente las palabras de Cristo, tenga cuidado como anda en su fe, mi hermano. Porque a pesar de que usted cree, no, si yo tengo, mire, dice, el Señor es tan fuerte, dice, si alguno se avergüenza de mí y de mi nombre, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y yo conozco muchos creyentes que se avergüenzan de Cristo. ¿Y cuándo se manifiesta eso? Oye, no digáis que soy creyente porque la gente lo va a tomar y se va a reír de ti. Tienen temor de que la gente conozca que son creyentes porque se avergüenzan. Porque mira, tú soy un creyente, tú no tomás, tú no hacías esto, tú no hacías esto otro, tú no hacías aquello aquí. Y se burlan. Entonces ellos tienen temor a la burla. Un verdadero creyente, un hijo de Dios, nunca debe tener temor a las burlas. Porque ese es el principio básico de nuestra lucha. Pero las burlas no nos van a destruir. Ni las burlas no. Usted no debe tener temor, no debe nunca avergonzarse de aquel que le dio la vida y de aquel que le dio la salvación. ¿Ya? Nunca debe avergonzarse. Eh, Así que yo quiero que usted tenga presente esto. Tiene que tomar decisiones, pero usted no depende nada más que de Dios. Usted no está en el reino de las tinieblas. Por favor, métase en la cabeza. Cuando usted aceptó a Cristo, salió del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. El diablo no puede determinar su vida, solamente Dios. Dios puede usar al diablo y el diablo va a poner todo tipo de resistencia para evitar que usted, pero usted no le pertenece a él, porque usted aceptó a Jesús. Él no puede determinar su vida. Dios le puede permitir que haga cosas en su vida, pero es Dios el que determina. Nunca tenga temor, porque dice la Biblia que aquel que teme lleva por sí un juicio. Y usted no tiene por qué estar sometido a un temor de juicio. Sino, usted tiene que estar firme en la palabra de Dios, firme en que usted es amado por Dios. Entonces, frente a todo lo que está pasando en este país, hay mucha preocupación. Todos estamos preocupados. Porque a mí también me afecta ciertas cosas. ¿Usted cree que yo soy indemne de todo? Todos estamos preocupados por las cosas que estamos viendo. Porque no quisiéramos ver tanta violencia, tanta delincuencia, tanta situación económica mala. Todo eso a nosotros nos afecta. Pero en medio de eso, que el mundo está envuelto en todo eso, ahí aflora qué cosa en nosotros para salir de la preocupación y de la desesperación. Nuestra fe. Usted tiene fe. No digo que las cosas no le van a afectar, pero Dios dice que hay algo más poderoso para vencer al mundo. Tu fe. Tu fe vence al mundo. Así que yo lo animo. Yo lo animo a que no se preocupe, que todo está haciendo. Usted escucha, yo a mí me gusta escuchar las opiniones, me gusta escuchar lo que está pasando, pero no depende del mundo, ni depende de las cosas. Usted no pertenece al mundo, usted pertenece a Cristo. Y cuando usted tiene un problema de necesidad, ¿a quién tiene que acudir? ¿Al alcalde? ¿Al presidente? No, al Señor. Dios puede usar al alcalde, puede usar al presidente, puede usar a cualquiera, pero aquel a cual usted acude es al Señor. Y dice el Señor tan claramente, dice así, que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo daré. Ahí es donde hace falta la fe, por hermano. Cuando dice todo, es lo que se pide conforme a Dios. Y el Señor dice, no os afanéis por lo que hay de comer de día de mañana, porque vuestro Padre sabe que tenéis esas cosas. Y eso dice, no valéis más vosotros que los pajarillos. Entonces hay muchas promesas de Dios conforme a su sustento, conforme a su futuro, conforme a su esperanza, conforme a la muerte, conforme a la vida, muchas. Y otras cosas más, que le dicen que usted está bajo una protección divina, que usted está bajo el Señor, y que Él determina cuando usted se muere, cuando usted vive, y determina lo que usted tiene que hacer permanentemente, decir, Señor, ¿qué quieres que tú que yo haga?
Vive bajo eso. Y cuando usted viva situación de injusticia, clame por justicia a Dios y Él va a hacer justicia. Porque dice la Biblia, cuando pone el Señor a la viuda que te va a tener el juez injusto, dice claramente, el Señor dice, ¿acaso Dios no escuchará, escucha al juez injusto? ¿Acaso Dios no le hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? O sea, también hay una promesa ahí. Así que como ya me queda poco para que se define el tiempo, quiero orar por usted y que Dios lo haga sabio mañana. Y que Dios lo bendiga, pero no entre en preocupaciones que no corresponden. A lo mejor, aun cuando no se diera la expectativa que usted tiene, no se preocupe, ni se alarme, ni se desespere. Dios está con usted y Dios le ama. Y eso es lo más importante. Por eso yo quería entregar este mensaje, porque sé que en el corazón de algunas personas hay preocupación, hay por el futuro de este país. Yo también la tengo. Pero si no fuera porque el Señor me da esta palabra de que hemos vencido al mundo, yo estaría sin esperanza. Pero estamos con esperanza. Ante la injusticia, ante lo que está pasando permanentemente con, con los que nos rodean, esto es fuerte, de repente hay mucha cosa extraña que no sabemos a dónde va, pero la fe que vence al mundo la tiene usted y la tengo yo. ¿Amén? Así que vamos a orar, a pedirle a Dios que nos haga sabio y que le dé paz en su corazón y le dé tranquilidad, independiente de lo que pase. El Señor tiene el control en su vida. No hay hombre alguno, no hay gobierno alguno, ni el mismo Satanás que pueda tener el control de su vida porque usted es un hijo de Dios que pasó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y ahí está en el reino del Señor. No permita que el diablo le quiera hacer ver que usted está en el otro lado. No, usted está en el reino del Señor. Y lo que ocurre, como dice Pablo, lo determina el Señor. Así que voy a orar y bendecirle. Señor, esta hora te agradezco por todo lo bueno que tú eres, por lo justo, por lo santo, por lo fiel, por lo grande, por lo poderoso, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y muchas veces las cosas se nublan con noticias que no alarman y muestran que el mundo está cada vez más caótico, donde hay religiones de odio de muerte que avanzan y dicen, Señor, ¿y dónde estás tú? Pero sabemos que tú no has perdido el control de nada, que todo está conforme a un plan que tú estableciste y por favor abren los ojos para volver a ese plan. Danos la paz y la tranquilidad y la confianza de que tú eres el que determina las cosas. Enséñanos a amarte, a cumplir tus mandamientos, Señor, con gozo, que no son gravosos. Saca cualquier cosa de nuestro corazón que a ti no te agrade. Y sobre todas las cosas, danos un corazón conforme a tu corazón, apartado del mal y se guíe por lo que tú has establecido. Gracias, Dios, por tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Silvia, que tú le des fuerza, fortaleza en su hogar, que bendiga a su hermana, a su familia, cúbrela con tu sangre, Señor, y darle la fuerza que necesita para seguir bendiciendo a esa familia. Bendigo, Señor, a Elizabeth, para que se le haga justicia en su trabajo y que tú le llenes de su gracia. A nuestra hermana Janet, para que le vaya bien en el cambio y para poder establecer, Señor, una vida de bendición. Bendice a su hija para que encuentre un buen trabajo. Y a Marcos, Señor, que tú le estés bendiciendo cada día, Señor. Le des fuerza, fortaleza, Señor. En medio de cosas, en Marquito, Señor, se están definiendo principios y valores, porque es un adolescente. Márcalo, Señor, con tu palabra en su corazón y guárdalo del mal. Bendice a mí, el Señor, que está aquí escuchando alrededor mío. Guárdala, Señor, del mal. Y a todos nuestros hermanos que no se pudieron conectar hoy día, sobre todo a nuestro pastor Luis, guárdalo, Señor. Permite que tengamos un corazón conforme a tu corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Así que yo, hermano querido, le bendigo